y volvías a repetir el régimen del amo. ¿Acaso el régimen del amo, el amo sería el presidente Luis Abinader y es él quien se opone a la libertad de expresión y difusión del pensamiento? Oh, sin lugar a dudas, estamos ante un régimen totalitario que aglutina en sí mismo, en la figura del amo del régimen, el poder de todos los denominados poderes del Estado. No recuerdo antes haber experimentado en nuestro periodo democrático tanta concentración de poder, no solo político, sino también económico. Seguimos aquí en Matutino Su Mundo. Nuestro invitado es un hombre de verbo fuerte, es un hombre de posiciones y convicciones muy contundentes. Es el presidente del partido Generación de Servidores y lo tenemos aquí para lujo de nosotros, para el placer de todos, y sabemos que ustedes también, nuestra teleaudiencia, va a valorar sus declaraciones. El doctor Carlos Peña, bienvenido. Un placer inmenso estar con ustedes, gracias de corazón. Me siento entre hermanos y entre amigos. Felicitarles en esta Navidad, felicitar a todo el pueblo dominicano y desear un inicio de año 2025 próspero, lleno de bendición, y que en esta Navidad, nueva vez, el niño Jesús nazca en cada corazón de nuestros compatriotas. Iniciemos por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró no conforme con la Constitución la Ley 124 que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia. Había sido cuestionada ampliamente porque algunos sectores entendían que lesionaba derechos fundamentales como la libertad de prensa, como la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Y ustedes, el partido suyo, dirigido por usted, estuvo entre los partidos que presentaron un recurso para que fuera declarada inconstitucional esa ley. ¿Se sienten satisfechos con las motivaciones que tuvo el Tribunal Constitucional para emitir la sentencia? Porque, por ejemplo, dijo el presidente de la Cámara de Diputados y también el presidente del Senado, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, que el tribunal tomó la decisión porque hubo un error de procedimiento legislativo, porque la ley fue aprobada como una ley adjetiva que solamente requiere la mayoría mínima, o sea, por un voto de diferencia puede ser aprobada, y que esta ley, como es una ley orgánica, debió ser aprobada con las 2/3 partes de la matrícula de legisladores presentes en esa sesión. Usted que fue legislador sabrá eso, pero no por los aspectos que ustedes señalaron que eran inconstitucionales. Sí, el Partido Generación de Servidores ha estado librando una batalla importante. No nos quedamos solo en el proceso electoral. GENS como partido decidió librar la batalla frente al actual régimen gobernante y al amo del régimen ante todas los desaciertos que sabemos que en este cuatrenio van a ejecutar en contra del pueblo dominicano. Por eso seguimos e insistimos en que proyectos de leyes como estas no sean aprobadas, y si son aprobadas, combatirlas en las instancias de poder, en los niveles de la justicia para eliminarla. Y eso fue lo que hicimos. Fuimos el primer partido político que sometió ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad. Y de los demás partidos, ninguno de sus líderes pueden mostrar un video introduciendo ellos ese recurso ante el Tribunal Constitucional. Solo GENS fue de manera directa, personal, con su dirección política ante el Constitucional, y efectivamente es otra victoria que el pueblo dominicano obtiene, gracias a Dios, a través del Partido Generación de Servidores como protagonista de ese proceso. Lo mismo ocurrió con la reforma fiscal. El único partido político que tomó partida de manera protagónica fue también GENS, a tal grado que duramos 9 días en el campamento patriótico frente al Congreso de la República, día y noche. 10 casas de campaña, 2 carpas frente al Congreso, la instalamos nosotros y la dirección de GENS, y logramos convencer al pueblo dominicano que se uniera a las 8 de la noche con los cacerolazos nacionales y tumbarle el pulso al amo del régimen y al régimen en sentido general para que no se apruebe la reforma fiscal. El Tribunal Constitucional no fue lo suficientemente responsable
como para pronunciarse antes de las elecciones, como pretendíamos nosotros. Pues el recurso que nosotros presentamos lo hicimos mucho antes, meses antes de que el día de las elecciones llegaran. Ahí le pichó el juego el Tribunal Constitucional al régimen y a su amo para no afectarlo en las elecciones presidenciales pasadas. Otro tema que también debilita... ¿Y cómo le afectaba? Si tomaba una decisión de ese nivel, ¿qué impacto tendría eso en el resultado de las elecciones? Sí, le afectaba sin lugar a dudas porque se evidenciaba la maldad del amo del régimen y del régimen en lo que respecta al conculcar los derechos fundamentales de los dominicanos. ¿Quién es el amo del régimen? El amo del régimen es a quien se proclamó como presidente en las elecciones pasadas. ¿Qué ocurre con esto? Que el pueblo dominicano debe saber que esta ley, este proyecto de ley, que es la ley ya derogada, por así decir, por el Constitucional, la 01-24, es una ley que tiene el ADN del amo del régimen. Es una ley totalitaria, es una ley que procuraba conculcar derechos a la libre expresión de ustedes como comunicadores. Quien les revelaba una información a ustedes, el régimen podía venir y exigirle a ustedes que le digan quién fue o cuál fue la fuente que les reveló esa información. Pero también los médicos estaban obligados a revelar las intimidades de sus pacientes, los abogados con esa ley. Y fue una ley que estuvo en aplicación, que estuvo en ejecución, que la introdujo el amo del régimen con su firma. La carta con la que llegó ese proyecto de ley al Congreso tiene la firma del amo del régimen, pero quien firmó para proclamar esa ley fue el amo del régimen. Quien firmó para publicar esa ley, que ya le daba entonces carácter de obligatoriedad a su aplicación, fue el amo del régimen, por lo cual todo lo que esa ley implica es compromiso del amo del régimen. Eso lo hubiera afectado. Ahora, ¿qué me preocupa del Tribunal Constitucional? Que no se atrevió a irse al fondo de la ley. Porque si se iba al fondo de la ley, iba a quedar al desnudo, mucho más de lo que lo hemos desnudado, las perversas intenciones del régimen y del amo del régimen de doblegar la opinión pública y de vulnerar la intimidad de los dominicanos. Ustedes sabían que los sacerdotes católicos y los pastores evangélicos, por medio de esta ley, estaban obligados a revelar lo que sus feligreses le confesaban. Usted iba a donde un sacerdote y le decía, mire, yo pequé con la mujer de mi vecino y todo. Pues el régimen tenía derecho a ir donde ese sacerdote y que el sacerdote revelara lo que ese feligrés le había dicho. Es una violación a los derechos. Una ley de caliezaje que nos lleva a los momentos más oscuros de las más férreas dictaduras que ha vivido República Dominicana. Pero esta ley bien podría ser reintroducida al Senado o al Congreso Nacional con algunas modificaciones. Ya hay un proyecto que está siendo estudiado. Exacto, entonces, ¿qué van a hacer ustedes en este caso? Porque ya, se dio un golpe fuerte ya en el Constitucional, que es la última instancia en cuanto a esto se refiere, pero ya con este nuevo proyecto que envuelve parte de lo que establecía esta ley, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Sí, bueno, esta ley, si la introdujeron con los mismos gazapos y los mismos adefesios de la ley anterior, nosotros la vamos a combatir como Gens. Gens como partido va a estar del lado siempre de la libertad de los dominicanos. Libertad hasta para morirnos. Nada que venga a atacar la libertad del pueblo dominicano y el Estado democrático de derecho que nuestra Constitución nos consagra contará con nuestro apoyo. Lo vamos a enfrentar y los vamos a derrotar de nuevo en el escenario que sea si en ese proyecto de ley han introducido algún elemento que reduzca la libertad del pueblo dominicano, que vulnere la intimidad. Esta es una ley de caliezaje. Esta ley autorizaba al régimen a intervenir nuestros teléfonos sin la necesidad de una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada. Autorizaba a este régimen a meterse en la privacidad de los dominicanos y no podemos permitir eso. Bajo la excusa de la seguridad, nunca debemos perder la libertad. Y era justamente de lo que estábamos hablando en un congreso en el que participamos recientemente en Argentina, donde los partidos conservadores de todo el mundo, su liderazgo estuvo reunido en Buenos Aires con el presidente Javier Milei y los demás líderes internacionales de este gran movimiento de derecha que está resurgiendo. Ahí se acordó
pues crear la Internacional derechista para conservar los valores tradicionales de Occidente, los valores judeocristianos sobre los cuales se ha fundamentado este hemisferio y que lo estamos perdiendo lamentablemente con la islamización, con la agenda global, con el pensamiento y el consenso progres, con la agenda woke que se ha querido imponer desde los organismos internacionales. De manera que en República Dominicana el tema de la libertad estuvo ahí representado por la principal fuerza conservadora que tiene el país, que es Generación de Servidores, según los resultados de las elecciones pasadas. Quiere decir en esa parte, ¿cuántos votos fue que ustedes lograron en las elecciones? Nosotros obtuvimos más de 112,000 votos, quedando en términos de los partidos y la combinación candidaturas y partidos en la cuarta posición, gracias al Señor. O sea, ¿Eso es qué porcentaje? De la posición 28, estamos rondando el 1%. Quedamos rondando el 1%, gracias al Señor. Aquí lo importante es que partidos que tienen 50 años de historia quedaron muy lejos de Gens en su primera participación sin recibir un solo centavo de la Junta Central Electoral. De manera que el pueblo dominicano no se escogió como la principal fuerza conservadora política de República Dominicana y la cuarta fuerza política en términos presidencial. Y eso lo estamos representando dignamente y lo seguiremos representando dignamente, no 3 meses antes de las elecciones del 2028, sino desde ya, para que el pueblo sepa que cuenta con un partido de derecha, un partido conservador, un partido que está dispuesto a conservar los valores tradicionales de nuestro pueblo, que está dispuesto a oponerse a la agenda globalista, que está dispuesto a sacar a todos los ilegales, porque el que no tiene papeles es un ilegal, el que no tiene documento acorde a una ley en un país es un ilegal. Estamos dispuestos a sacarlos a todos inmediatamente sin importar lo que la comunidad internacional pueda decir al respecto. Discúlpeme, esa parte ahí, tú hiciste una campaña muy disruptiva, planteando temas muy cruciales, temas muy vinculados con aspectos básicos de temas relacionados con la nacionalidad, con los respetos fundamentales, con todo. Y de alguna manera la gente se sorprendió la cantidad de votos que obtuvo tu partido en las elecciones, pero también pasó un fenómeno con el cobrador. Señores, obtuvo más votos que un partido tradicional como el Partido Revolucionario Dominicano. Sí, bueno, pero no creo que... Eso es un mensaje. O sea, lo que quiero preguntarte es un mensaje, es un mensaje de que la población dominicana está aprendiendo un nuevo discurso, está recibiendo y asimilando un nuevo discurso y está tomando una visión mucho más amplia de la política, fuera de la política tradicional. O es un peligro realmente esto, más que todo, porque estamos viendo muchas veces ¿qué tipo de personas que quieren gobernar nuestro país? Aquí lo importante es lo que la gente propone, qué plantea y si lo hace con sinceridad. Hay oportunistas y arribistas que vienen a la política con un discurso que cree que va a conectar con la gente porque la gente quiere escuchar eso, pero en el fondo lo que están es haciendo grandes negocios en la política, como luego se ha revelado. Claro. Nosotros, en el caso particular de Gens, no creemos en la política como negocio, sino en la política como sacerdocio. En ese sentido, el compromiso nuestro es con nuestra historia dominicana, con el duartismo como pensamiento, con el compromiso dominicano, nacionalista y patriótico, y eso no lo negociamos. No vemos la política como una fuente de enriquecimiento. De hecho, fuimos el primer partido en proponer que se eliminara el financiamiento político a los partidos políticos. Mientras nosotros hacíamos eso, otros estaban firmando contratos con presidentes de partidos, siendo candidatos, para que si llegaban a un porcentaje, pues se le diera unos 7 millones de dólares. Nosotros no creemos en eso. La política es para servir, y a eso es que vamos. Tendremos un discurso no para complacer a la gente, no para caerle bien a la gente, sino para defender la patria. Carlos, hace ratito te escuchamos decir el régimen del amo y volvías a repetir el régimen del amo. ¿Acaso el régimen del amo, el amo sería el presidente Luis Abinader y es él quien se opone a la libertad de expresión y difusión del pensamiento? Oh, sin lugar a dudas, estamos ante un régimen totalitario que aglutina en sí mismo, en la figura del amo del régimen, el poder de todos los denominados poderes del Estado. No recuerdo antes haber experimentado en nuestro periodo democrático tanta concentración de poder, no solo político, sino también económico. Y este poder político y económico
no se ha concentrado solamente en aglutinar esas esferas, sino que está combatiendo también nuestra cultura y nuestra tradición. Aquí en República Dominicana se está viviendo un momento de batalla cultural como nunca antes la habíamos vivido. ¿A qué me refiero con la batalla cultural? Esa batalla en la cual se quiere desconstruir la dominicanidad como la conocemos. Se quiere desconstruir nuestra tradición. Se quiere hablar más de Jean-Jacques Dessalines que de Juan Pablo Duarte. Se quiere hablar más de Toussaint Louverture que de Gregorio Luperón. Se quiere hablar más de Henry Christophe que de Francisco de Rosario Sánchez. Se quiere hablar más de los haitianos que de República Dominicana, a tal grado que el amo del régimen en la mayoría de los foros a los que ha ido ha hablado más de Haití que de República Dominicana. Pero es por la misma, tal vez no será por la misma situación por la que atraviesa el país con el tema de Haití, que a propósito me gustaría saber tu opinión en relación a esto. Ahora mismo hay un proceso con el tema de llevar a Haití una cantidad importante de indocumentados que tenemos en el territorio dominicano y que de una forma u otra se está quedando con una parte importante de nuestro presupuesto, en salud, en educación y demás. Toda esta política que ha implementado el gobierno de Luis Abinader para el tema de repatriar a estos indocumentados. ¿Cómo mire, los ingenieros creemos en los resultados, no somos profesionales de medios, somos profesionales de resultados. Y a juzgar por los resultados, la política migratoria del actual régimen ha sido un total y absoluto fracaso. ¿Por qué lo vemos? Bueno, porque nunca antes como ahora estamos encontrándonos que desde el Congreso se está promoviendo legislación para beneficiar a los haitianos. Y pongo el caso muy particular de la diputada Leiby Bautista de Santo Domingo Oeste. La semana pasada acabó ya de someter un proyecto de ley que se le aprobó en primera lectura. Un proyecto de ley que modifica la ley que versa sobre el tema de los hidrocarburos, la exploración de los hidrocarburos en República Dominicana. Y dice esa ley que es un derecho exclusivo de los dominicanos la exploración y explotación de los recursos hidrocarburos de nuestro territorio. Pues esta diputada, cuyo esposo es un haitiano, ¿no? Que a la vez es la cabeza del PRM en Santo Domingo Oeste, sometió un proyecto para que los extranjeros todos puedan tener ese derecho que hasta ahora, desde 1950, es un derecho exclusivo de los dominicanos. Entonces estamos viendo cómo se está utilizando las estructuras de poder para abrirle las puertas y las compuertas de derechos que eran exclusivos nuestros para también extrapolarlo a los dominicanos. Pero cuando vemos que más del 40% del presupuesto de salud en República Dominicana se va en las parturientas haitianas y en los enfermos haitianos que van a demandar nuestras atenciones médicas, estamos diciendo que nos encontramos ante un régimen traidor, un régimen lacayo, entreguista, globalista, fusionista. Cuando vemos que, por ejemplo, en el caso de las escuelas, nuestros niños dominicanos en muchas localidades quedaron sin cupo y usted va porque fuimos como Gens. Gens como partido fue a constatar de manera directa esas localidades y cuando veíamos los niños que estaban en las aulas llenas donde no había cupo para los dominicanos, nos encontramos que algunos de ellos ni siquiera hablan español, hablan en el idioma creol. Entonces nos damos cuenta que estamos ante un régimen que su corazón y su sentimiento no está con el pueblo dominicano, sino con el pueblo haitiano. Y ahora viene lo peor. Lo peor tiene que ver con esta visita a Qatar. ¿A qué fue el amo del régimen a Qatar en términos reales? El amo del régimen fue a Qatar. Fue a realizar alianzas estratégicas para beneficiar al país. Vamos a hablar de lo siguiente, ¿qué es Qatar? Qatar es una compañía por acciones, propiedad de la familia Al-Thani. O sea, vamos a estar claros con eso. Eso no es un país, eso no es una nación. Es una compañía por acciones de la familia Al-Thani, que es la dinastía que ha gobernado durante 50 años, esa compañía por acciones. Pero Qatar, confesado por los organismos de inteligencia, tanto de Estados Unidos como de Israel, es el principal financista de los principales movimientos islámicos terroristas. Qatar financió Al-Qaeda en los tiempos de Bin Laden. Qatar financió Hezbollah. Qatar ha financiado a Hamas y a través de una fundación u organización no gubernamental sin fines de lucro llamado Charity of Qatar, ¿no? Caridad o Solidaridad Qatarí,
está financiando a esos grupos. Pero las 36 mezquitas que están en Haití, esas 36 mezquitas promoviendo el Islam en lo más radical posible, ¿de dónde viene el dinero que financia a los imanes que están ahí? Vienen de Qatar. Las 2 mezquitas que se van a inaugurar en los próximos meses, mega mezquitas que están construidas en Bávaro para darle un espacio donde los haitianos musulmanes puedan congregarse. ¿Quién la financió? La financió también Qatar. De manera que lo que estamos viendo es la promoción del Islam en República Dominicana a través de la compañía por acciones que es Qatar, que es la que está poniendo el dinero ahora para que el Islam sea esparcido en todo el territorio internacional. Vayamos a otro tema. No vamos a caer en eso, un país cristiano. Sí, un tema que ha generado muchísima controversia durante esta semana y la pasada es la entrega del llamado bono navideño. Ya viste, por ejemplo, las imágenes que difundieron las redes sociales de el jefe del Gabinete de Políticas Sociales del gobierno, Francisco Antonio Peñaguaba, que tiene aspiraciones presidenciales, entregando tarjetas de ese bono navideño de manera personal en el hospital Ney Arias Lora, a personas que estaban siendo dializadas. Esto obviamente recibió múltiples críticas de amplios sectores de la sociedad, pero también ha habido muchísimo desorden en este programa, hasta el punto de que tuvieron que cambiar el mecanismo, el procedimiento de la entrega de la tarjeta, y ahora lo están haciendo casa por casa. Hay quienes han cuestionado la manera en cómo lo están haciendo y han catalogado este programa de entrega del bono navideño como un ventarrón, algo similar como a un acto de corrupción, porque dicen que se está prestando para manejarlo de manera política, para beneficiar a gente del PRM. ¿Cuál es tu posición? Por donde quiera que le ponemos la mano al régimen, hay pus, hay corrupción. La corrupción brota de los poros del régimen gobernante. Y este proyecto social, pues es una evidencia de eso. Se lo robaron. En pocas palabras, se robaron el dinero de los bonos que estaban destinados para el pueblo dominicano. En lo personal, nosotros creemos en otro modelo de política. Nosotros no creemos en las dádivas. Creemos que el mejor plan social que un régimen puede darle a su pueblo, que un gobierno puede darle a su pueblo, es darle empleo. Es el empleo. Ese es el mejor plan de asistencia social. Pero si ya se apartó dinero para eso, y si ya se comprometió el régimen a entregar eso, háganlo bien. Háganlo bien. No hacen bien absolutamente nada. Ni siquiera lo bueno lo hacen bien. Hay que demoler las instalaciones del monorriel que están haciendo ahí en los Alcarrizos, porque no sirve. La barquita, el cosa de Domingo Sabio, la avenida que hicieron, tiene unas grietas que se están abriendo ya, y Urbe todavía no da respuesta sobre eso. Todo lo que toca este régimen lo echa a perder. El pueblo dominicano tiene que saber que esta gente no puede continuar. Lamentablemente, habrá que esperar 3 años para que regrese el periodo electoral. El pueblo, de una u otra manera, votó por lo que ahora está gobernando, y en un sistema democrático habrá que soportar este periodo con una oposición responsable. Estos bonos, estas ayudas, podían darse sin problema con otros mecanismos. Nosotros creemos en las huellas dactilares, los datos biométricos de la persona. Usted está incluido en el listado de la gente que necesita ese bono, que no saca de miseria a nadie, que no saca de la pobreza a nadie, pero mientras hacemos esa transición, vamos a entregárselo. Venga con sus huellas dactilares. Ustedes verán las imágenes en los próximos días de dirigentes del PRM yendo a los supermercados con paquetes de tarjetas a cambiarlos todos. Miren que se lo digo. Pueden anotar esta fecha de este comentario que le estoy haciendo. Esa será la noticia. Pero prepárense para ver imágenes de dirigentes del PRM en los barrios, en los municipios, con cientos de tarjetitas de esos bonos en los supermercados, canjeándola, y la gente indignada tomándole las fotos, porque eso es lo que hace el PRM. Eso es el PRM como gobierno, y en eso cree quienes están gobernando. Nosotros hubiéramos hecho eso de otra manera. Usted está en el listado de las personas en condición vulnerable que necesita este tipo de apoyo. Pues mire, con su huella dactilar, usted va a ir y va a retirar. No hay que imprimir la tarjeta. Ese es otro negocio.
la impresión de esas tarjetas. Ahí se van miles de millones de pesos. No sabemos dónde se va más dinero. Si en los 1.500 miserables pesos que se dan en la tarjeta o el cartón de la tarjeta que se imprime con el microchip que tiene integrado. Ese es un gran negocio. Nosotros eliminaríamos eso, ¿no? Y pondríamos a los que realmente necesitaran las huellas dactilares. Venga con su huella dactilar, usted marca y usted cuando vaya a pagar solo marca con su dedo pulgar y ahí se le va a descontar del bono lo que usted tiene que pagar. O sea que no hay control con el otorgamiento de esos bonos, no hay una regulación. Vimos a Peñaguaba que entregaba normal esos bonos, tenga usted donde quiera. Porque ellos no distinguen lo que es la propiedad privada y lo que es la cosa pública. Han confundido lo público, que es de todos, con lo privado, que es lo que le pertenece solo a ellos, y han hecho una mezcla de eso al amparo del poder omnímodo que hasta el momento ¿Y qué están haciendo ustedes para contrarrestar estas debilidades que está enfrentando el gobierno? Hablamos del bono también, las situaciones que han estado ocurriendo con la OCTI, actos de corrupción, tema Cámara de Cuentas. ¿Qué están ustedes haciendo como oposición? Bueno, Generación de Servidores es el único partido que está en la justicia contra este régimen. Sometimos a la justicia a Carlos Bonilla, el ministro de Vivienda. Está en la justicia, aunque Miriam Germán no ha dicho absolutamente nada sobre eso. Sometimos a la justicia a Celso Marrancini por 728.000 millones de pesos, que no hay explicación de eso. Miriam Germán tampoco ha dicho nada al respecto. Sometimos a la justicia a Carlos Pimentel por entender que él es parte de la Asociación de Malhechores que actuó en el escándalo de corrupción del Intran. En los próximos días estaremos sometiendo a la justicia a varios ministros más por casos de corrupción que el equipo técnico de Generación de Servidores ya tiene los expedientes listos para hacerlo. Solo queda GENS, solo Generación de Servidores está enfrentando a este régimen en todos los escenarios. Lo hemos enfrentado en la calle como lo hicimos contra la reforma fiscal, lo hemos enfrentado en los tribunales como lo hicimos contra la ley del DNI, lo estamos enfrentando también en la justicia dominicana con todos estos casos, lo estamos enfrentando en los municipios, en los medios de comunicación y lo seguiremos enfrentando porque este gobierno no le da chance a uno para ni siquiera ejecutar la propia agenda del partido. Tenemos una agenda de crecimiento que no hemos podido comenzar a ejecutarla porque no nos dan el espacio con tantos escándalos que tenemos por el medio con esta agenda. Pero si ustedes no llevan a cabo esa agenda de crecimiento, ¿cómo ustedes van a enfrentar en el 2028 al gobierno de turno si no hay estructura? Tienes toda la razón, Por eso vamos a acelerar a la gente que tenemos que llevar a la cárcel para llevarla rápido, para dedicarnos entonces al proceso de expansión y crecimiento. De acuerdo a lo que hemos escuchado, no hay nada positivo que podamos destacar de este gobierno. Bueno, algo importante que se puede destacar de este régimen es la capacidad impresionante que tiene este régimen para hacer que la gente se arrepienta. Gente que hace 4 meses, 3 meses votó por este régimen, hoy lo escuchamos muy arrepentido. Lo escuchamos con muchas lamentaciones porque se equivocaron. Pero es el pueblo y es el soberano. Y alguien dijo que la voz del pueblo es la voz de Dios. No estoy de acuerdo del todo con eso, pero en democracia el soberano pueblo es quien tiene la razón, por lo menos en el aspecto electoral. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchos temas interesantes, José Tomás, que hay que debatir más adelante en otra invitación porque, como saben, el tiempo es corto, pero lo aprovechamos. Muchas gracias. Decirle al pueblo dominicano que estamos en una jornada de firmas, de recolección de firmas para el libro patriótico. El libro patriótico es un procedimiento que ya lo empezamos, es la primera iniciativa legislativa popular de República Dominicana al amparo del artículo 97 de la Constitución para sacar a todos los haitianos ilegales de República Dominicana. Ya está en el Congreso el proyecto y le pido que ingresen a www.firmaporlapatriard.com y ahí firme para sacar a todos los haitianos del país. Reitero, el portal www.firmaporlapatriard.com y liberemos al país de los extranjeros ilegales. Yo voy a firmar, Carlos. Por favor. Muchísimas gracias, señor. Gracias a Carlos Peña, presidente del partido Generación de Servidores. Ha sido nuestro invitado en esta mañana aquí en Matutino Su Mundo.